Bueno, lo que significa la enseñanza de idiomas, ser nativo o no ser nativo, cada vez menos significa. Estamos viviendo en un mundo global, en un mundo donde aprender más y más idiomas enriquece y fortalece las posibilidades que uno tiene de conseguir trabajo, acceder a educación, etc. Así que todos somos hablantes nativos de alguna lengua. Y la mayoría de las personas en algún momento de sus vidas aprende 1, 2, 3, 4 lenguas extranjeras. Así que desde el punto de vista pedagógico no agrega ni quita nada ser nativo de un idioma o no serlo. Sí, esto es una creencia generalizada y se ve mucho en las publicidades y hasta a veces en los carteles de los institutos de enseñanza de inglés que piden o promueven al profesor nativo. Sin embargo, básicamente es una cuestión que realmente no tiene ningún peso. Es una cuestión que tiene que ver con lo que se llama el native speakerism, que son muchos años de creer que el hablante nativo es mejor profesor de inglés solo porque habla la lengua. Y sin embargo, hay muchísimos estudios que han demostrado que esto no es verdad, que básicamente un profesor nativo o no nativo tienen diferentes capacidades, diferentes habilidades, diferentes tipos de conocimiento. Por ejemplo, un profesor que aprendió inglés en vez de que sea un parlante nativo, por ejemplo, de español, al haber aprendido la lengua inglesa, tiene primero conocimiento de la dificultad que los alumnos tienen cuando aprenden inglés viniendo del español y la distancia lingüística entre el inglés y el español. Tienen además una capacidad de empatía fundamental que tiene que ver con la posibilidad de entender cuáles son las dificultades de un alumno que está aprendiendo la lengua. Bueno, y hay otra serie larga de razones por las cuales un profesor que no es nativo del inglés, por ejemplo, puede ser un perfecto profesor de inglés. Digamos, por supuesto que también los profesores nativos tienen sus fortalezas, tiene que ver con el habla espontánea, natural, auténtica, etc. Y si el profesor nativo habla la lengua de los alumnos y es familiar le resulta familiar la cultura local, también tiene muchísimo para aportar. El tema es cuando a veces hay como una creencia de que si yo soy profesor nativo, tengo como licencia para ir alrededor del mundo sin ningún tipo de necesidad de meterme en la cultura del país en el que estoy, sin tener la necesidad de aprender el idioma o entender en mayor profundidad cuáles son las características de esa cultura. Digamos, cada cultura, cada sistema educativo tiene características diferentes y es esa indiferencia en algún punto, en algunos por supuesto, lo que es problemático. O por ejemplo, el pretender desde el primer día a la primera hora hablar absolutamente todo en inglés, cuando las investigaciones demuestran que particularmente a los niveles muy bajitos el usar un poquito de la lengua de los alumnos, que los alumnos hablan de una manera con principios, no porque sí, pero ayuda, contribuye a que los alumnos se sientan más cómodos, que se relajen y que puedan también hacer esas asociaciones que son tan necesarias. Digamos, uno aprende un idioma nuevo, extranjero, al poder asociarlo con el idioma o los idiomas que ya conoce. Entonces, es posible hacer esas asociaciones si yo no cierro esa puerta al idioma que hablan los alumnos. El discriminar a los profesores españoles o de cualquier otra nacionalidad o de habla que no son nativos del inglés es discriminación en la Unión Europea, eso está clarísimo. O sea que los dueños de escuelas de idiomas y de academias, etcétera, están discriminando y es ilegal. La razón que a mí me parece por la cual esto persiste tiene que ver con una cuestión de creencias que las mismas escuelas y los mismos directores y los mismos mecanismos de marketing refuerzan. Es decir, si yo vendo mi escuela
a partir de la idea de que tengo profesores nativos, y esto aparece en el marketing, aparece bueno, en todos lados, los alumnos van a terminar creyendo eso. Entonces los alumnos creen que necesitan eso, los padres que compran esas clases y esos cursos creen eso también. Entonces, por más de que esto sea ilegal, por más que sabemos que es muy bueno que cuando un profesor competente, profesional, experimentado, es bueno para los alumnos y para la enseñanza, cuando todo esto pasa, pero este prejuicio permanece, es hora de empezar a hablar claro, ¿no? Y es hora de empezar a hablar, tener conversaciones con buenos argumentos y que las escuelas también tomen un rol activo en decir, momento, basta de esto, o explicar a los padres, explicar a los clientes que no es una buena política solamente tomar hablantes nativos porque sí, o porque va a ser un buen negocio. Está idealizada la figura de nativo y esto viene desde hace más de 100 años, o sea, no es algo que pasó ayer ni la semana pasada, ¿no? Es una problemática que tiene que ver con las metodologías. Bueno, hace 100 años, digamos, empezó un método que se llamaba el método directo, que fue la que impuso lo que se llama el inglés en inglés. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que fue la metodología, la pedagogía y después, por supuesto, los aparatos de las publishing houses, las que publican libros, etcétera. Bueno, los examinadores, los publicadores, las organizaciones que publican exámenes y todo eso, bueno, empezaron a publicar todo en inglés. Obviamente hay intereses económicos en todo esto, porque si yo soy una imprenta o un examinador, voy a vender muchísimos más exámenes si son solamente en inglés que si tengo que andar diferenciando por idioma. O sea, acá hay también intereses comerciales muy importantes que no hay que ignorar. Y bueno, y entonces todos vamos como pensando, nos ayuda a pensar y a creer que esa es la única o la mejor manera de aprender. Sí, a mí me gusta definirme como nativa de español. Yo soy nativa, todos somos nativos, todos tenemos una lengua madre. Sí, yo aprendí inglés cuando empecé a los 8 o 9 años, estudié mi carrera 4 años y después me especialicé y bueno, después me fui a vivir a Inglaterra y ahí fue muy difícil. Sí. Digo, todos los prejuicios que muchas personas me cuentan que atravesaron, a mí también me pasaron, ¿no? Y la discriminación a mí también me pasó. Así que yo tengo una vivencia personal de lo que es la discriminación, el prejuicio, y lo que uno no se da cuenta en ese momento, uno está tan focalizado en tratar de conseguir trabajo y tratar de que esa situación cambie, que uno no se da cuenta del impacto emocional y psicológico que eso tiene para uno. Y cuando recién uno se puede relajar y dice, bueno, llegué al lugar, después de 5 o 10 años, llegué al lugar donde quise estar, ahí es cuando uno se relaja y se da cuenta de todo el daño que eso causa, ¿no? Al individuo, pero también a la profesión. Sí, bueno, yo viajo por mi trabajo, mucho por Europa, pero también por el mundo. Yo creo que hay países que avanzaron más rápido en el cambio de conciencia y hay países que son más lentos. Yo creo que España en este momento está muy mezclada. Hay gente con muchísima apertura y que tiene muy clara la idea de que los profesionales no se trata de una cuestión de pasaporte o de una cuestión de accidente de nacimiento, pero también hay dueños que todavía naturalmente tienen temor de que si, digamos, no contratan a profesores nativos o no ponen en su marketing contrato a profesores nativos, que van a perder clientes. Pero también, por ejemplo, tengo claro que esto es así también en Italia, por ejemplo. En Inglaterra, bueno, ha sido y continúa siendo una batalla. Algunas escuelas todavía no entienden o no quieren contratar a profesores que no son británicos. De hecho, la típica imagen del director de estudios que
toma un currículum y lo tira sin mirar, sin entender. También hay una cuestión de desinformación. Eso es así, digamos. En ciertos países hay un número determinado de qualifications que los directores entienden. Entonces, todo lo que no entra en esa lista limitada de certificado, diploma, etcétera, no entra. Entonces, también me parece que es importante que las asociaciones nacionales o regionales hagan concientizar a las personas que están a cargo de reclutar y de tomar a profesores para que entiendan mejor qué tipo de qualifications profesionales realmente son serias, forman a profesionales competentes, etcétera. Porque a veces tiene que ver con eso, tiene que ver con la ignorancia de esta qualification o aquella que realmente forma buenos profesores. Sí, si hay algunas nacionalidades que son más discriminadas que otras. Yo creo que, te contesto de otra manera, hay nacionalidades que son más populares que otras. Y hay nacionalidades, razas, digamos, todos aquellos que son blancos en países de hablas latina que no sean latinos. Occidentales, porque tiene que ver con esto de disimular o de pretender ser. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un color oscuro de piel y un apellido español o italiano o indio, lo que fuere, es más difícil hacerse pasar por británico. A mí en ese sentido es terrible, pero me resultó más fácil, primero porque estoy casada con un británico, o sea que mi apellido de casada es Richardson. Segundo porque soy blanca y el agua oxigenada dice que soy rubia. Entonces esas cosas facilitan, y es terrible que faciliten, está mal que faciliten. Sí, hay en este momento en el mundo hay como una cultura de la imagen, ¿no? Y también, bueno, hay investigaciones del halo effect, del efecto halo, ¿no? Que bueno, para mí tiene que ver con eso también, ¿no? Y con la similitud. Y también son cuestiones son visiones muy limitadas de lo que es un profesor. También incluso dentro de lo que sería un profesor de inglés nativo, hay estudios que, bueno, hablan de discriminación de gente que nació en Inglaterra y que es británica, por ejemplo, o americana, pero que vienen de familia, por ejemplo, china o qué sé yo, afroamericanos. Hay muchísimo racismo, muchísimo racismo. Es muy difícil, por ejemplo, yo que vivo en Inglaterra, vivo en Cambridge, es muy difícil encontrar una familia donde no se hable otra lengua o que un miembro de la familia no sea de otro país. Así que es una visión muy reduccionista e idealizada del mundo, ¿no? Sí. Que no ayuda. No tiene nada que ver ser profesor nativo con ser buen docente. Hay excelentes docentes que son nativos de inglés, hay excelentes docentes que son nativos de otras lenguas. Y lo inverso se puede también afirmar, que hay profesores que no son muy buenos y que hay nativos y no nativos. Lo que tiene que ver es la capacidad de conectarse con un alumno o con un grupo de alumnos, la capacidad de motivar y mantener la motivación de los alumnos, el ser un buen modelo, no solamente un buen modelo lingüístico, lo cual es fundamental porque después de todo estamos aprendiendo una lengua y enseñando una lengua, pero ser un modelo aspiracional, que el alumno sienta y posible, que el alumno sienta que puede aprender de esta persona porque esta persona también lo logró y que se sienta inspirado por eso. Y por supuesto conocimientos, ¿no? Conocimientos lingüísticos, conocimientos metodológicos, cómo se aprende una lengua. Y para mí también es de mucha importancia que el profesor sea, no importa cuál sea su primera o segunda lengua, pero que sea plurilingüe, que haya aprendido una lengua y que haya conocido el esfuerzo y el desafío que implica aprender una lengua. Sí, la empatía es fundamental. La empatía, el poder ponerse en el lugar del otro y entender cuáles son las dificultades, cuáles son los desafíos, cómo lo puedo ayudar a
a superar esas dificultades. Eso es lo que importa, y tener una relación que haga que el otro quiera aprender y seguir aprendiendo. Eso es lo que importa. Se pueden hacer muchas cosas, y se pueden hacer a nivel individual, a nivel grupal dentro de una escuela, o a nivel más grande, asociación regional, asociación nacional, muchísimas cosas. Primero, no quedarse callado y no creer que esto no va a cambiar. Esto cambia si todos alzamos la voz y dejamos de aceptar esta situación que es injusta, que es discriminatoria, y todos nos unimos. Esto no es una causa del profesor no nativo. Esto es una causa que nos perjudica a todos, porque acá lo que está en juego es el profesionalismo en contra de los que no son profesionales. Esa es la causa que importa realmente, ¿no? Bueno, primero entonces, hablar, investigar, aprender, leer, tener charlas con el director de mi instituto, hablar de temas como, por ejemplo, la discriminación, qué pasa con la Unión Europea respecto de la discriminación de profesores, etcétera. Que también, bueno, tener una concientización colectiva acerca de la importancia de ser empleadores de igualdades de oportunidades, ¿no? O sea, cambiar la política y el pensamiento acerca de lo que realmente importa. Lo que realmente importa, estamos en el siglo XXI, lo que importa es la justicia social, lo que importa es digamos, la igualdad de oportunidades. Y bueno, ¿cómo podemos ser? A pesar de que somos un negocio, obviamente, y que tenemos que llegar a fin de mes y no nos quedamos sin trabajo, pero desde ese lugar, ¿qué podemos hacer para hacer una escuela más justa, para hacer una escuela más profesional, donde tenemos profesionales? Bueno, capacitarnos, hablar con los directores, ser activistas. Hay muchísimos materiales, muchísimos lugares donde podemos informarnos más. Uno que siempre recomiendo es el sitio de MAREC, que es Sheffield Equity Advocates, que tiene muchísimos materiales de capacitación, ideas, etc. Pero lo fundamental es yo soy parte del cambio. Yo sola no lo voy a lograr, pero si yo me callo, ahí falla. Tenemos que trabajar juntos todos para cambiar esta situación. Sí, y también me parece que es importante que como profesión tengamos conversaciones interesantes acerca de cuál es el perfil del profesional que queremos. Hoy, dentro de 5 años, dentro de 10 años a largo plazo, ¿no? ¿Qué esperamos, qué queremos de un profesional? ¿Cuál es el perfil de un profesional que va a capacitar a nuestros hijos para poder, digamos, vivir en lo que le toca en su momento, ¿no? Y bueno, ahora lo que está cada vez más claro es que los chicos, los niños, van a tener que vivir en un mundo multilingüe, en un mundo plurilingüe. Y bueno, para eso el modelo no es un monolingüe, es un plurilingüe, es un profesor que puede translingüar, que puede ayudarlos a crear una identidad plurilingüe, que es un modelo de inglés como lengua global, pero no necesariamente alguien que no se puede comunicar en otro idioma que no sea inglés, ¿no? Ese es un modelo que va a desaparecer, está en peligro de extinción. Dice Joe Lobianco que hay 2 problemas en las situaciones globales. Una, para los individuos, una es saber solo inglés, no saber inglés, y la otra es saber solo inglés. Y eso, digamos, tiene que ver con todos, incluso los que saben inglés. Yo ya estoy viendo como partes del futuro que quiero y que me pone muy contenta. Uno es, bueno, lo que hizo, por ejemplo, el Common European Framework of Reference for Languages, que el año pasado sacó toda referencia al hablante nativo en sus descriptores. O sea, basta, ya se terminó que un C2 es Native-like Proficiency in English. Y además una publicación muy excitante, que es el Companion Volume, que trajo descriptores nuevos para cosas que ya existían en la primera edición del Common European Framework, que hablaban de la competencia plurilingüe y la mediación. Pero es como una inyección de energía en esas dos
en particular en esas dos categorías. La mediación, la capacidad de poder, no sé, leer un texto en español y contárselo en inglés a mi amigo australiano, o lo contrario. La competencia plurilingüe. Yo por ejemplo, que aprendí inglés de chiquita, a mí nadie me enseñó ni mediación ni competencia plurilingüe. Lo que implica que cada vez que yo tengo que interpretar de inglés al español o al revés, siempre me equivoco. Hasta uso la lengua equivocada con la persona equivocada. Y además no soy buena porque no lo aprendí. Bueno, esto es lo que hace es que abre puertas para que empecemos a traer las lenguas en toda su riqueza en la enseñanza del inglés. Ya hay en España, en las escuelas oficiales de idiomas, por ejemplo, en los exámenes hay mediación. Entonces hay textos, ya a partir de septiembre de este año, hay textos donde los alumnos tienen que leer el texto en español y hablar del texto en inglés. Y eso es maravilloso. Es maravilloso porque es lenguaje real, es como usamos idiomas en la vida cotidiana. Entonces para mí eso va a ayudar muchísimo a la causa de los profesores como yo, que somos plurilingües y orgullosos.